Son las 7:32, vamos a comenzar. Me presento nuevamente. Mi nombre es Emilio Pichara, director comercial de Mundo VFX, con más de 14 años de experiencia en todo lo que es el trading y la operativa en acciones, divisas, commodities, ETF, criptomonedas, en todo lo que es contratos por diferencias o derivados financieros. En el seminario de hoy vamos a ver cómo es pasar, o sea, dejar de operar acciones para ir directamente a los índices, ¿ya? Y para comenzar tengo esta presentación donde lo primero que vamos a ver son las bolsas más atractivas del mercado, donde los principales índices son el Nasdaq, el DAX, el Dow Jones, el Standard & Poor's SP, el CAC 40, ¿ya? Para comenzar, cuando hablamos del Nasdaq, estamos hablando de las acciones tecnológicas. Cuando hablamos del DAX, el D30, estamos hablando de la bolsa alemana. Cuando hablamos del Dow Jones, ya estamos en Estados Unidos, donde son las 30 empresas. Después tenemos el Standard & Poor's, que replica las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. O sea, cuando alguien invierte en el SP, en el Standard & Poor's, está invirtiendo en alguna de estas 500 empresas, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo que es el CAC, que es el índice francés. Ya vamos a ir revisando un poco la teoría que es cada índice y después nos vamos a ir a la plataforma donde vamos a finalizar haciendo el trading de índices. ¿Ya? Así que borramos acá y seguimos. Primero, hay que entender que cuando uno pasa de las acciones a los índices, está operando una especie de, como quien dice, fondo mutuo. Los índices son una agrupación de acciones por sectores, ¿ya? Y cuando uno invierte en estos índices, uno tiene que tener distintas variables para saber la dirección que toma el camino de la bolsa. Por ejemplo, la inflación americana. Mañana tenemos dato importantísimo porque tenemos datos de inflación americana, donde si la inflación el día de mañana sale más baja, o sea que la inflación americana bajó, lo más probable es que las bolsas sigan subiendo, ya que es lo que se espera. Y después tenemos las decisiones de tasas, que va a depender mucho de este dato, porque si la inflación baja, lo más probable es que la Fed, la Reserva Federal Americana, en su próxima reunión de tasa de política monetaria, el 18 de septiembre, decida bajar las tasas por primera vez desde la pandemia. Recordemos que en pandemia la subió. Y ya agregando todos estos factores, si baja la inflación, si se baja la tasa, lo ideal sería que al bajar la tasa aumente la inversión y que aumenta el empleo. Y con eso volveríamos a ver que los índices pueden volver a subir, ¿ya? Así que esas son las variables a considerar cuando uno invierte en la bolsa americana, en la bolsa chilena, en los índices. Y otras variables debemos considerar: la postura de la Fed. Si cuando baje la tasa, ¿vienen más bajas de tasas? ¿Va a ser más agresiva? ¿Cuántas bajas de tasas tienen? Tensión geopolítica. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente? La tensión que existe hoy día entre Irán e Israel. Eh, Todo lo que sigue pasando afuera, ya van casi 10 meses desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, donde si se agudiza, si se comienzan a meter otros países, las bolsas también comienzan a caer. Y por último, este año tenemos en Estados Unidos elecciones presidenciales donde por un lado va Trump y por otro lado la candidata demócrata que reemplazó a Biden, la señora Kamala. ¿Ya? Así que todas esas variables son las que debemos analizar antes de invertir en la bolsa y en los índices, ¿ya? Entonces, ya vimos qué índices vamos a revisar y cuáles son las variables que los mueven a cada uno. Así que ahora seguimos. Luego de eso, vamos a comenzar porque cuando uno invierte en la bolsa, hay que fijarse en noticias, ya noticias que vienen. Estas noticias ustedes las pueden ir viendo después en la plataforma, donde siempre hay cambio de inventario de petróleo, solicitud de beneficios de empleo, saldo cuenta corriente, y las que tienen las 3 rayitas rojas son de alto impacto, o sea que influyen bastante en la bolsa. Y acá dice la previsión, el valor publicado y el valor anterior. Y todo esto ustedes lo pueden ir viendo en la plataforma. Entonces ahí tenemos noticias que son claves, que se dan mes a mes, donde ustedes pueden ir viendo cómo le afecta la inversión. ¿Ya? Para comenzar, vamos a comenzar con el Nasdaq, que está más movido, está más de moda.
La bolsa estas últimas 2 semanas cayó el Nasdaq un 17%, el Standard & Poor's cayó un 10%, pero ya esta semana, desde la semana pasada a la fecha, ya han recuperado la mitad de la caída, o sea, el Nasdaq ya recuperó un 10%. ¿Y qué es el Nasdaq? Para entender, es el índice que incluye las más de 100 empresas tecnológicas. Y acá a la derecha son las 11 más importantes. Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, Amazon, Meta, Alphabet, Costco, Tesla, Netflix. Entonces, si yo veo mañana que Nvidia comienza a subir, lo más probable es que el índice Nasdaq comience a subir. Si yo veo que Microsoft está cayendo, lo más probable es que el índice comience a caer. ¿Ya? Entonces es importante entender cómo están compuestos estos índices. Y el Nasdaq está compuesto de las 100 empresas tecnológicas. Y miren, si yo pincho este link, me va a llevar acá, ¿cierto? Y me va a decir la composición del Nasdaq y la variación que tuvo hoy día. Por ejemplo, Nvidia hoy día subió un 6,99%, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo ver que subió, todas las tecnológicas hoy día subieron. Y acá puedo ver el peso. ¿Cuánto pesan dentro del índice? Apple pesa un 9%, Microsoft un 8%. Entonces estas son las que más ponderan. Por eso puse las 11 primeras. Y aquí podemos ver la variación del día. Entonces este link es muy bueno porque podemos ver cuánto pesan las acciones en el índice. La semana pasada, cuando se cayó la bolsa, se caía Nvidia, se caía Microsoft, se caía Apple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había temor a una recesión en Estados Unidos. ¿Ya? Pero ya hay más calma. Algunos analistas internacionales creen que solo fue un caos, que los pequeños inversionistas se asustaron y vendieron. Yo también creo, yo creo que fue la última oportunidad de compra en la bolsa barata, porque la bolsa venía de un upside bastante grande, donde habían tocado máximos históricos. Yo creo que esta caída fue una toma de utilidades, un poco de temor y creo que fue la entrada al mercado. Luego tenemos la bolsa más transada a nivel mundial, que es el Standard & Poor's, que el índice US 500, que representa el desempeño de las 500 empresas de gran capitalización que cotizan en la bolsa estadounidense. Entonces aquí tenemos muchas acciones, ya tenemos acciones de bancos, tenemos acciones de aerolíneas como American, como Delta, tenemos acciones de Salesforce, que es un CRM, ya, entonces aquí también pueden ver la variación del último tiempo que lo vamos revisando directamente en la plataforma. Ya, luego se puede invertir en índices como el Dow Jones, ya, Dow Jones Industrial, que es un índice que sigue la evolución de las 30 grandes empresas de Estados Unidos. Bueno, ahí está un poco la teoría, fue creado en 1896 por Charles Dow, así que es uno de los índices que también más opera. Luego vamos a revisar el CAC 40 o FRA 40, que es la bolsa francesa, ya que representa más de 40 compañías que cotizan en la bolsa de París, Euronext. Ya aquí hay acciones bastante grandes, bastante movidas a nivel mundial y la bolsa francesa debe estar top 3 en recibir inversión de capitales extranjeros a nivel mundial o a nivel europeo. Entonces es una bolsa que se mueve bastante. Francia mueve bastante el mercado. Y luego vamos a mirar el DAX alemán, que es la bolsa alemana. Por ejemplo, se puede operar la acción de BM, de Adidas, de Bayer, etcétera. Entonces, no tan solo uno puede operar las acciones, sino que puede operar el índice completo. Y eso se llaman los futuros de los índices. Y para eso nos vamos a ir a revisar qué variables mueven también estos índices europeos, que son más o menos los mismos que mueven todo, tanto la bolsa chilena, la bolsa europea, la bolsa americana, la decisión de tasa del Banco Central Europeo, la tensión geopolítica, la inflación. Recordemos que en pandemia los índices de las acciones cayeron, ¿cierto? Porque había crisis, había riesgo, había inestabilidad política, había inestabilidad mundial y todo cayó. Pero ¿qué fue pasando después del 2020? A mediados la bolsa comenzó a subir. Para que se hagan una idea, la bolsa la bolsa en general dentro de la pandemia cayó solo 40 días. Y uno piensa que cayó 5 años, no, cayó 40 días, lo cual no es tan grave. El 2008, la crisis subprime, la bolsa americana cayó durante 18 meses seguidos. Eso sí que fue complicado. ¿Ya? Entonces,
aquí ustedes van a poder aprender cómo operar índices. Quería repasar un poco la teoría, que entiendan qué bolsas son para poder ir al mercado. Ya les recuerdo igual que VFX es un broker online, no manejamos capitales, no aseguramos rentabilidad, solo brindamos acceso a una plataforma para que tú puedas operar en los mercados bursátiles. Ahora nos vamos a ir a la plataforma, ya, nos vamos a ir a la plataforma, que es la plataforma Station. Esta es una plataforma inglesa que nosotros manejamos, por si alguno de ustedes no es cliente, y vamos a partir con la primera parte, donde aquí estaba el calendario económico, donde yo les decía las noticias que vienen. Hoy día martes hubo noticias, en la mañana hubo IPP de julio, que dijo que la inflación había disminuido un poco. Y si ustedes no saben qué significa la noticia, ustedes lo pinchan, que era índice de precio del productor. La inflación del productor se esperaba un 0,2, salió un 0,1, disminuyó, y la otra salió en línea. ¿Y eso qué hizo? Dio pie para que todos crean que la Fed sí o sí iba a bajar tasa en septiembre, y eso hizo que la bolsa americana hoy día subiera. Pero mañana, miércoles, tenemos un dato importantísimo, que es este: la inflación, el IPC americano. Entonces, estos son los datos que tenemos que ir viendo mañana para ver cómo se va a comportar la bolsa. Si el IPC o la inflación sale más baja, lo más probable es que la bolsa siga subiendo, porque va a seguir dando pie a que la Fed baje tasas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué también hubo una caída la semana anterior, las últimas 2 semanas? Porque muchos creían que la Fed iba a bajar la tasa, sí, pero todos creían que iba a ser poco agresiva, o que tal vez iba a haber una baja, pero después se iba a mantener altas las tasas por mucho tiempo. Entonces ese fue el temor a la recesión. ¿Por qué los bancos centrales suben tasas? Para controlar la inflación. Si vemos que la inflación está cayendo, está bajando y no bajamos tasas, entramos en recesión. ¿Por qué? Porque cuando las tasas están altas, disminuyen los proyectos inmobiliarios, son más caros los créditos de consumo, entonces hay menor inversión, y si hay menor inversión, hay menor empleo. Entonces, mañana, importantísimo, a las 8:30, todos estos datos de inflación, IPC. ¿Por qué nos van a decir qué ha pasado con la inflación y qué va a hacer la Fed? Ahí ustedes pueden ir leyendo, como siempre digo, si alguien no sabe de qué trata el dato, ahí está. ¿Ya? Así que importantísimo. Luego, si ustedes se van acá a la plataforma, están los índices, ¿cierto? Entonces tú puedes pinchar y puedes elegir índices de América, índices de Asia, índices de Europa, ¿cierto? Los de Europa no los vamos a poder ver, el DAX y el FRA, porque están cerrados por horario europeo, ¿ya? Aquí igual ustedes pueden ver el horario de apertura en información, y estos índices abren nuevamente. Puede ser que los tomemos, porque abren a las 20:15, así que a las 8:15, así que si estamos los podemos revisar. Pero veamos lo que ha pasado con los índices americanos. Recordemos el Nasdaq, índice americano, el Russell 2000 americano, el Dow Jones y el US 500. El Russell 2000 es el índice que replica las pequeñas 2000 small cap, pequeñas compañías. De repente, cuando caen las tecnológicas, cuando cae el S&P, muchos se refugian en las pequeñas compañías. ¿Ya? Entonces, aquí entendemos cómo mirar. Y vamos a partir revisando el Nasdaq, que yo sé que les gusta bastante a todos. ¿Por qué? Porque el Nasdaq, índice de tecnología, las acciones que más subieron en pandemia, ¿cuáles fueron? Las tecnológicas. Nvidia, Microsoft, Apple. O sea, la acción de Nvidia subió en los últimos 2 años casi un 600%. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a partir revisando? Cómo aprovechar y cómo se opera el índice. Para abrir un gráfico se arrastra, ¿ya? Vamos a eliminar eso, suprimir, y aquí voy a mirar un gráfico diario para ver qué ha pasado el último tiempo. Me voy a ir al gráfico. Miren aquí, estábamos el 18 del 4 del 2024, 18 de abril, hasta acá, el 10 del 7 de julio. Lo pueden ver abajo en negrito. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Subió, 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 subió la bolsa, ¿cierto? Subió la bolsa, ¿cierto? Subió ahí, se fue encaminando, rompió todas las barreras y fue subiendo, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, subió del 18 del 4 hasta acá un 22,46%, se aprecia ahí a la derecha. Estaban todos contentos, la bolsa americana seguía subiendo, todos hablaban de que iba a romper los 21.000 puntos, pero vino esta crisis donde hace 2 semanas comenzó a caer desde el máximo y tocó un mínimo acá, donde cayó un 17,5%, ¿cierto?
Y todos asustados, temor en las bolsas, ¿qué pasó? ¿Qué ola grande? Sí, fue una caída muy grande, yo no la veía desde el 2011, pero fue solo temor de los inversionistas. Luego de eso, el mercado empezó a sostener y empezó a creer que con estos datos malos ¿cómo se llama?, del mercado inmobiliario, del mercado laboral, la Fed sí o sí iba a tener que bajar tasa. Y hoy día con el dato de IPP que fue menor, o sea, un previo a la inflación que fue menor, la bolsa comenzó a subir, ¿cierto? Y hoy día la bolsa, desde su caída, ya recuperó hasta ahora, que está en los 19.133, un 10%. Entonces, estamos viendo factores económicos. Y el día de mañana, como vuelvo a repetir, si la inflación sale buena, si sale más baja, eso da pie a que baje la tasa y creo que podríamos ir a buscar nuevamente un máximo histórico hasta los 20.715 y por qué no ir a buscar el máximo histórico del año, que sería un 10% más de subida. El año pasado, en octubre, vámonos un poquito más atrás, vamos a ir un poquito más atrás, ahí está, ya un poquito más atrás, la bolsa americana en octubre, miren, 25 del 6 del 23, está en 14.856 puntos. Pero por primera vez la Fed después de la pandemia dijo el 2024 vamos a bajar la tasa entre 3 a 4 veces y el mercado lo tomó como algo excelente y la bolsa subió ahí un 8%. Luego tuvo sus vaivenes, cayó, corrigió, subió. ¿Por qué? Porque el 2024 la Fed dijo, ¿saben qué? No estábamos tan seguros de que vamos a bajar tasas. ¿Ya? Entonces eso hizo que el mercado entrara en caos. Pero yo creo que con un buen dato mañana podríamos por lo menos ir a buscar el máximo histórico en los 20.985, lo cual es un buen punto de entrada actualmente, porque si se da eso, podríamos ir a buscar exactamente un 10% de subida. Y eso creo que se podría hacer de aquí al viernes o la otra semana, si es que mañana el dato es bueno. Así de tajante soy y así de rápido lo veo porque creo que el mercado lo tomaría excelente y nos queda todo un 10% de recuperación. Y de ver que el Nasdaq rompe los 21.022, de que comience a subir Nvidia, Microsoft, Tesla, creo que podríamos ir a buscar un máximo histórico en los 21.700. ¿Cómo se opera la bolsa? Simplemente pinchas acá, abres y tú tienes que elegir ahí tu volumen. Si tú operas un lote, recuerdo que esto es mercado apalancado, estás comprando un contrato de 20 contratos, 20 por 19.114, 20 por 19.114, estás invirtiendo en un contrato de $382.000 y tienes que tener en tu cuenta depositado mínimo $3.500. Emilio, yo no tengo $3.500, ¿qué puedo hacer? Tú puedes ir bajando el volumen hasta el margen, ¿ya? Por ejemplo, si tú operas un 0,1, ya con 350.000 pesos chilenos puedes abrir la posición. Si tú tienes un 0,2, un 711.000. Siempre el margen es la mínima cantidad de dinero que debes tener en margen libre depositado en tu cuenta para abrir la posición, ¿ya? Como yo creo que la bolsa va a subir y mi análisis es para arriba, y digo ya voy a entrar de un 0,5, un ejemplo, y creo que la voy a dejar correr a largo plazo porque creo que voy a ir a buscar los 21.700, una posición swing trading de largo plazo, y dejo marcado un take profit, una toma de ganancia, con un 0,5 me ganaría $24.000, 24 millones de pesos. Si yo opero un lote, me gano 48 millones. Si yo opero dos lotes, me gano 96 millones. Todo depende del volumen, ¿ya? Por eso ahí ustedes pueden ir fijando el volumen y jugando con eso. Y siempre me quiero proteger y dejaría un stop en los 18.750. En caso de, porque si rompe nuevamente los 18.750, creo que podríamos volver a los 18.000 puntos, pero insisto, va a depender del dato de mañana. Y ahí tan simple como pinchar, comprar. Y ahí entra al mercado, entre negativo, porque es el costo de la operación, el spread, que ustedes lo pueden ver ahí. Ese es el spread, ¿ya? Eso aplica para todos los instrumentos. Estoy haciendo un pequeño repaso para que ustedes entiendan. El stop loss, pérdida que dejo programada en caso de, y take profit lo que quiero ir a buscar. El stop loss y el take profit son modificables, los puedes cambiar en el tiempo. Miren, ahí tienen un take profit en 21.700
yo lo puedo cambiar. Puedo decir, ¿sabes qué? Va a llegar a 20.000 nomás. Y me dice que me voy a ganar 3.200.000. Lo puedo eliminar con la cruz, puedo cambiar el stop loss o yo puedo cerrar la posición antes. Entonces ahí partimos revisando el Nasdaq, donde recuerden, siempre revisen acciones como Nvidia, que hoy día subió bastante, miren. Nvidia hoy día subió, acá que ya me está marcando el día me está marcando el día de mañana ya. Nvidia subió hoy día desde acá de los 111 a los 116. Subió un 4,5%, pero abrió con gap hoy día. Desde acá subió desde ayer a hoy día, subió ahí un 4,82%. Eso impulsó el Nasdaq. ¿Ya? Miren Nvidia donde había llegado. ¿Se recuerdan que hizo el split? Y llegó, partió en 117, tocó 140 y después se pegó un bajón hasta los 90. O sea, cayó desde el máximo de los últimos 2 meses un 35%, pero ya ha recuperado un 28%. Por eso yo les digo que esta acción es muy buena también. Entonces, si a los que les gusta operar Nvidia, Tesla, Microsoft, pueden ir también al índice o operar la acción por separado. Luego, miremos un poco qué ha pasado con el Standard Poor's, el cual también tuvo una caída, pero no fue tan agresiva como la de las tecnológicas. Hoy en día los pequeños inversionistas y los más jóvenes les gusta invertir en corto plazo y en tecnología, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, por eso son las acciones más cotizadas. En la pandemia fueron las que más subieron, porque todos estábamos en la casa, usábamos Netflix, Spotify, Salesforce, que es un CRM, todo lo que era tecnología, todo lo que era sistemas de control para estar en la casa. Entonces, el Standard Poor's, el 16 del 7, tocó un máximo en los 5.719. Y miren la corrección que tuvo. Hasta el mismo día de caída que fue el lunes pasado, que fue un lunes fatídico cuando se habló de recesión, cuando Japón subió su tasa de interés por primera vez y la bolsa corrigió un 10% tocando un soporte. Se hablaba que podían seguir cayendo, pero salió Japón a poner calma y dijo, no, no vamos a subir más la tasa, vamos a mirar un poco los mercados. Salió la FED a decir que también están monitoreando el mercado, que dependiendo de los datos es la subida o baja de tasa. Entonces, toda esta caída y toda esa subida que tienen ahí, ya hemos recuperado la mitad. Había caído un 10% y ya ha recuperado desde el mínimo un 6,68. Y insisto, insisto, de mañana a ver una baja de la inflación sería ya la piedra clave para decir que la Fed va a bajar la tasa y creo que podríamos ir a buscar nuevamente el máximo histórico y que podríamos ver un máximo histórico aún mayor. Ahora, todos me dicen, ¿y Emilio, qué pasa si la inflación no baja, sale más alta? Creo que la bolsa podría comenzar a caer, pero yo creo que la bolsa viene con un buen pronóstico por el dato que salió hoy día. Así que creo que es un buen momento para invertir en índices y en acciones. E insisto, creo que fue la caída de la semana pasada, fue la última oportunidad de entrada a precios bajos del 2024. ¿Ya? Entonces, si ustedes van un poquito más atrás, volvamos a abril, donde la bolsa estaba acá, estaba en 4.956 y de abril también hasta julio había subido un 15%. Ustedes tienen que entender que la bolsa americana de los últimos 100 años ha subido 78 y también se proyecta que la bolsa americana sube entre un 10 y un 14% anual. O sea, ese dato que les dejé de 100 años ha subido un 78, si tuviese invertido los últimos 100 años siempre estaría ganando. ¿Ya? Entonces, ahí están las proyecciones para ver qué hacer en la bolsa. ¿Y cómo se opera el Standard Poor's 500? Lo mismo, tú puedes elegir tu volumen, supongamos que operas un lote, el contrato es de 50, ya, horarios de transacción, y miren cómo se ha comportado el último tiempo. En un año ha subido un 21%, en 6 meses un 9%. ¿Algunos de ustedes invierten en depósito a plazo? Hoy día un depósito a plazo ya no es buen negocio. En pandemia sí era buen negocio, llegaron a dar 11-12%. Era súper bueno, para aquí me voy a arriesgar, pero hoy día el depósito a plazo está dando un 5, un 5, algunos bancos un 6, y yo creo que si la Fed baja tasa en septiembre, el Banco Central chileno va a volver a bajar tasa y el depósito a plazo va a seguir dando menos y la inflación siempre es mayor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Quedar con la plata en el depósito a plazo, en el fondo mutuo, o buscar invertir en la renta variable? Y otra cosa creo yo, si alguno de ustedes ha entrado a mis seminarios, alguno de ustedes es cliente, yo siempre he dicho que creo que el 2025 la bolsa va a subir, que el mundo se va a arreglar completo, porque esto fue igual que la Segunda Guerra Mundial, donde después de la Segunda Guerra Mundial hubo escasez, inflación por 2 a 3 años, y el COVID para mí fue una guerra química,
donde no fue distinto, pero hoy en día existe mayor tecnología, hubo mayor tecnología, imagínense lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y creo que ya estamos en el año 3, o sea, el 2025 debiésemos volver ya a mercados laborales más estables y los mercados también volver a subir. Entonces, miren cómo ha subido la bolsa americana, por eso les digo, miren, en un año un 21%, 5 años o 4 años aproximadamente de depósito a plazo si tú hubieses invertido en un año en el Standard & Poor's. ¿Cómo se ve eso? Ahí, recuerden acá. Aquí, en información, actuación, ¿ya? ¿Y cómo se opera el SP? Lo mismo, yo creo que podríamos ir a buscar el máximo de los 5.723, ¿ya? Y siempre hay que protegerse y si rompe los 5.350 creo que podría volver a los 5.100, 5.050. Recuerden que el stake profit y el stop loss es proporcional al volumen, así que vayan jugando ahí. Todo depende de tu cuenta. Si tú tienes 1.000.000 no puedes operar de 0,7 porque no te alcanza el margen. Para operar de un 0,7 tienes que tener mínimo 1.777.000, $1.700. Entonces anda viendo tu cuenta, tu volumen, tu riesgo retorno. Y el spread también es proporcional al volumen. Si pongo menos volumen, el spread es menor. Si pongo más volumen, el spread es mayor. ¿Ya? Yo voy a entrar pequeño, voy a entrar de un 0,1. Si llega mi profit, me voy a ganar 1.200.000 y voy a arriesgar 500.000 pesos. Y ahí entré al Standard & Poor's. Entonces, recuerden, la bolsa americana de los últimos 100 años ha subido 78. Vamos a revisar el Dow Jones. ¿Ya? Recuerden lo que era el Dow Jones. Acá está. Las 30 empresas, 30 grandes empresas americanas. ¿Ya? Entonces, miremos cómo se ha comportado. Lo mismo, un 12% en el año, 2 veces el depósito a plazo. Entonces yo siempre digo, el depósito a plazo fue bueno en pandemia, sí, fue muy bueno, no corría riesgo, un 10, un 11 era extraordinario. Pero hoy día hay que buscar alternativas y creo que la bolsa es el momento de invertir. ¿Por qué la bolsa internacional? Nosotros no tenemos bolsa local porque la bolsa chilena es poco líquida, todas las acciones han caído, la TAM corrigió, Sokimich viene cayendo de los 64, está en 33.000, está en un soporte, Vapores cayó, entonces creo que el mercado chileno es muy poco líquido, al mercado chileno también le pusieron un impuesto que antes no lo tenía, entonces tú invertías antes en la bolsa chilena y no pagabas impuestos, hoy día pago un 10% de impuestos, entonces para pagar un 10% de impuestos yo prefiero invertir en un mercado más líquido que es afuera. Recuerden que el IPSA tiene ¿cuánto? Más de 40 acciones, ¿ya? Entonces prefiero invertir en mercados líquidos. Miren el Dow Jones, mismo análisis, 18 del 4 tocó un máximo, ¿cierto? Un 11% hasta el máximo. Vamos a marcarlo acá. Ustedes pueden ir dibujando líneas, ¿ya? Tuvo una tendencia alcista, ¿cierto? Hasta acá. Luego tuvo la corrección. Hasta acá. Entonces vamos a ir marcando los puntos. Partió acá abajo, tocó un máximo histórico y corrigió. Si ustedes se fijan y ven todos los gráficos que hemos hecho el mismo dibujo, ¿cierto? Sube, baja. Hemos hecho el sube, el baja y aquí se forma un soporte. ¿Qué es un soporte? Un nivel que la bolsa no pudo pasarlo y rebotó. Es un nivel técnico. Entonces, de ver rebote acá, también podríamos volver nuevamente a buscar el máximo histórico aquí, en los 4.165. Entonces, estamos en el mismo dibujo en todos los índices. Por eso digo que todavía nos queda para recuperar la mitad de la caída y más. ¿Ya? Ahí está la primera mitad y acá abajo fue la segunda mitad. Y si ustedes vuelven a los índices, hemos hecho los mismos dibujos. Miren, volvamos al Nasdaq. El mismo dibujo. Subió, bajó y tenemos la mitad del gap. Ahí marcamos el segundo espacio. Y hemos hecho el mismo dibujo porque la bolsa se ha comportado igual. Entonces aquí donde ustedes tienen que aprovechar estas oportunidades que les está entregando el mercado y que creo e insisto que fue la última caída y oportunidad para entrar a la bolsa. O sea, me refiero a buen precio, ¿no? La bolsa siempre va a dar entradas, siempre va a dar oportunidades. Si tú haces scalping, que es entrar y salir, da lo mismo el momento, da lo mismo cómo se comporte, porque la estrategia de scalping es entrar y salir muchas veces en el día con el objetivo de obtener ganancias cortas. Y el swing trading es posiciones de más mediano, largo plazo, ¿ya? Así que eso con la bolsa americana. Luego tienen el Russell 2000,
que replica las 2.000 pequeñas compañías, y vamos a hacer el mismo análisis. Miren, 18 subió hasta acá, 21%, y corrigió hasta acá, 15%. Pero ya recuperó bastante, casi un tercio. Entonces, si ustedes se fijan, hemos hecho el mismo dibujo en toda la bolsa americana, se está comportando bastante igual, ya, y nos está dando esos puntos de entrada. ¿Ya? Así que eso con la bolsa americana, un buen momento para invertir, creo yo, y hay que aprovechar, y si mañana se consolida con un buen dato de inflación, van a poder obtener muy, muy buenos profits. Nuevamente hicimos el mismo dibujo, si lo que yo quería mostrarles es que se comportan igual, solo que el Nasdaq es un poquito más agresivo porque las tecnológicas es lo que más se transa ahora, pero son las que más han dado en el mercado. ¿Ya? La bolsa europea, ustedes la pueden ver acá, o los que les gusta operar Asia también pueden operar China, pueden operar acá. El UK está abierto. Y el DAX alemán, miremos los gráficos de la bolsa alemana. 17 de abril lo mismo, tuvo un máximo hasta acá, 7%, y luego corrigió hasta acá, se pegó un buen bajón de 10%, ¿cierto? Pero luego ya recuperó la mitad. Por eso les digo, solo el Nasdaq fue el que más cayó un 17, el resto de las bolsas un 10, entonces también pueden operarlos. Y el FRA 40, el índice francés, lo mismo, si se han comportado tal cual. Entonces tú puedes operar índices, salir un poco de las acciones, porque de repente uno empieza, oye, a ver, y si opero esta acción, y si me armo un portafolio, y si me opero un portafolio completo, y si compro 4 acciones, también puede operar el índice. A eso es lo que me refiero. Y el índice replica de acuerdo al Nasdaq, la 100 tecnológica, el Standard & Poor's la grande, el Dow Jones las 30 más grandes, el DAX las 30, la más de 30 alemanas, etc. ¿Ya? Así que eso es un poco la operatoria en índices. Recuerden, simulemos la última operación del Nasdaq. ¿Ya? Entonces abrimos, fijan el volumen, de acuerdo a tu cuenta, es proporcional, da lo mismo, estoy poniendo cualquier volumen, es proporcional. Y yo creo que vamos a ir a buscar los 21.700 de aquí a un par de meses. Pero igual me protejo ahí. O sea, miren, esta operación con 2 lotes, o sea, estoy operando 40 contratos, porque es 2 por 20, voy a ir a buscar 96 millones para arriesgar 9, 10. Un trade 9-1. Siempre traten que sus trades sean 3-1, 4-1. Estoy con 2 lotes, volumen grande. Puedo operar ahí, con un lote. ¿Ya? Puedo bajar el volumen. Siempre fíjense que para abrir la posición, el margen, este margen, es la mínima cantidad de dinero que debo tener en la cuenta. ¿Ya? Pueden tener menos, pueden operar de microlote. Pero lo importante ahí es que ustedes puedan ir viendo, ajustando. El mínimo es 0.01. O sea, yo podría operar esta operación con 35.000 pesos. Con 35 dólares, yo ya podría abrir esta posición. Pero todo va a depender de tu cuenta. Si tú tienes una cuenta con 30 millones, operar de 0.01 y llega a este profit, te va a ganar 480.000. ¿Yo qué estrategia ocupo? Por cada millón que tengo en la cuenta, opero un 0.1. O sea, si yo tengo 5 millones, opero un 0.5. Si yo tengo 10.000 dólares, opero un lote. Si yo tengo 30 millones, opero 3 lotes. Ya, eso así opero yo, es una buena estrategia, creo yo. Si tengo 50 millones, opero de 5 lotes. Pero igual depende un poco de tu riesgo-retorno, porque tal vez tú puedes tener 50 millones y te gusta operar tus lotes, ¿no? Es un poco decisión tuya. Pero esa es la estrategia que ocupo yo por cada millón, un 0,1 lotes. O sea, si tengo 1 millón, opero de 0.1. ¿Ya? Así que eso sería el seminario, señores. Espero que haya sido de gran utilidad. Fueron 40 minutos. La idea era explicarle un poco las variables que están moviendo el mercado, cómo, cómo entender lo que pasa y cómo afectaría una baja de tasas. Una baja de tasas nos daría un buen punto de entrada en la bolsa, por eso es importante que mañana la inflación baje. Un bonus track para los que les gusta operar dólar. Si mañana la inflación baja, sabía que la Fed baje tasa y con eso el dólar debiese caer
El dólar hoy día cerró en 930 pesos. Si la inflación sale baja, yo creo que el dólar podría volver en torno a los 9.20, 9.15 en el mediano plazo. Hoy día cerró en 9.30, ya tocó acá un soporte. Si mañana la inflación sale baja, yo creo que el dólar por lo menos podría ir a buscar los 9.13, que fue un nivel donde rebotó. Y si no rompe los 9.13, pesarían los 900 pesos. ¿Ya? Así que eso sería, señores. Dejo una ronda de preguntas. Bueno, señores, no veo preguntas. Ahí está nuestro sitio web, www.mundovfx.com. Recuerden que en educación financiera pueden revisar el blog, donde se sube información a diario de análisis de mercado. Ahí ustedes pinchan acá y pueden ir leyendo informes que se suben todos los días para que lean del mercado. Y en webinars pueden ir revisando los seminarios que nos quedan en el mes de agosto, que la próxima semana tenemos de fondos mutuos a ETF y después de divisas a Forex. ¿Ya? No veo preguntas, me despido, que tengan un lindo martes y si alguien tiene dudas puede escribir a epichara@mundovfx.com, de Emilio, pichara@mundovfx.com. Ahí voy a dejar mi correo ahí arriba, si alguien necesita la presentación o algo. Ahí está, epichara@mundovfx.com o a clientes@mundovfx.com. Un abrazo, que tengan buenas noches.